En videos anteriores habíamos visto la resolución de triángulos rectángulos, para lo cual usábamos el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Ahora vamos a ver qué pasa si tenemos un triángulo que no es rectángulo, un triángulo que es oblicuo ángulo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo DEF, o sea, el triángulo DEF, se lo simboliza de esta manera, ¿sí? Y si queremos encontrar alguno de sus lados o alguno de sus ángulos, podemos utilizar el teorema del seno o el teorema del coseno dependiendo los datos que tengamos y el dato que queramos encontrar, ¿no? Tenemos un triángulo entonces con sus vértices de F que me determinan el triángulo y los tres ángulos. Un ángulo aquí, otro ángulo y un tercero. Vamos a darles nombres, los nombres más comunes que siempre les ponemos a los ángulos: alfa, beta, gamma. El teorema del seno, ¿qué nos dice? El teorema del seno nos relaciona la longitud de los lados del triángulo. A ver, ¿este triángulo qué lados tiene? Tiene el DE, es un lado. Otro lado sería el EF. Y el tercer lado, el lado DF. ¿Sí? Son los tres lados que tiene este triángulo. El teorema del seno dice que, o nos relaciona, los lados del triángulo con el seno de sus ángulos opuestos. ¿Cómo sería eso? El teorema del seno dice que cada lado es proporcional al seno de sus ángulos opuestos. Cada lado es proporcional al seno de sus ángulos opuestos. Vamos a considerar el lado de E. Dice, el lado de E es proporcional, quiere decir que es sobre el seno del ángulo opuesto. El lado de E es este. ¿Quién es el ángulo opuesto al lado de E? Opuesto es el que está al frente. O sea, si este es el lado, el ángulo opuesto es gamma. ¿Sí? Y esto va a ser igual al lado EF, el lado EF sobre el seno de su ángulo opuesto. Si este es el lado EF, ¿cuál es su ángulo opuesto? El que está al frente, aquel alfa. Y eso es igual al lado de F sobre el seno de su ángulo opuesto. Si este es el lado de F, ¿cuál es el ángulo que está opuesto enfrente de esto? Beta. Entonces, el teorema del seno nos dice eso, que cada lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto. Vamos a ver esto en ejemplos. Si tenemos el triángulo MAF, triángulo MAF, ¿sí? Donde este lado está midiendo 23,5 centímetros, tenemos este ángulo de 47 grados, este de 96 grados. Aquí no nos indica el valor, pero en cierta forma lo sabemos. ¿Por qué? Porque sabemos la propiedad de los triángulos, que en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es 180. Si tenemos estos dos, por diferencia sabemos cuánto vale este valor para llegar a 180 sumando los tres. No me importa en este momento, ¿no? No es la cuestión del problema del ejemplo que queremos plantear ahora. Supongamos que este problema nos pide encontrar la longitud del lado MF. Nos pregunta cuánto vale el lado MF. Y bueno, entonces vamos a plantear el teorema del seno para ese lado. El segmento MF, o el lado MF del triángulo, sobre el seno de su ángulo opuesto. Si este es el lado MF, ¿quién es su ángulo opuesto? 47. Entonces, MF sobre el seno de 47 va a ser igual a otro lado sobre el seno de su ángulo opuesto. Como este lado no lo conozco porque no lo tengo escrito por lo menos como dato, no lo voy a usar. Como sí tengo este ángulo, voy a usar este ángulo con su lado opuesto. O sea, vale decir que MF sobre el seno de 47 va a ser igual a 23,5 sobre el seno de 96.
23,5 centímetros sobre el seno de su ángulo opuesto, que es 96 grados. Como nosotros queremos encontrar el lado MF, nos queda una ecuación. MF sobre el seno de 47 es igual a 23,5 sobre el seno de 96 grados. Entonces, MF es igual a 23,5 centímetros sobre el seno de 96 grados. Como una ecuación, como siempre mal decimos, si el seno de 47, ¿qué hace aquí abajo? Está dividiendo. ¿Cómo pasa para acá? Multiplicando. ¿Sí? Entonces, el lado MF va a ser igual a 23,5 por seno de 96 grados por el seno de 47. Todo esto lo podemos encontrar con una calculadora y nos da como resultado 17,28 centímetros. Eso vale la longitud del lado MF. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos ahora el triángulo POR, el triángulo POR, ¿sí? Donde si vemos, a diferencia del anterior, este nos da dos longitudes de sus lados, no nos da el tercero, nos da un ángulo de 48 grados, un ángulo alfa, que es el que justamente nos está pidiendo encontrar este problema, y un tercer ángulo que no lo conocemos ni lo podemos encontrar. Al tener un solo valor, sabemos que la suma de los tres es 180, pero como tenemos 48, este lo desconocemos y este también, no podemos encontrar ninguno de los dos todavía. Entonces, este problema lo que nos pide es encontrar cuál es el valor del ángulo alfa, ¿sí? Vamos a ver cómo haríamos. Armemos lo que dice el teorema del seno. Dice que el lado, por ejemplo, 6,8 centímetros, 6,8 centímetros es proporcional al seno de su ángulo opuesto. 6,8, su ángulo opuesto sería 48 grados. 6,8 centímetros sobre el seno de 48 grados es igual a 7,6 centímetros sobre el seno de su ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto a 7,6 centímetros? Alfa. ¿Sí? Entonces, como nosotros queremos encontrar alfa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está haciendo alfa aquí abajo? Dividiendo. ¿Cómo lo vamos a pasar? Multiplicando. Entonces vamos a tener el seno de alfa por 6,8 centímetros. O sea, este seno de alfa lo pasamos multiplicando aquí. Por eso nos queda seno de alfa por 6,8 igual a 7,6 centímetros. Y este seno de 48 que dividí aquí abajo, ¿cómo pasa? Multiplicando para acá. Seno de 48 grados. Entonces, el seno de alfa es igual a 7,6 centímetros por el seno de 48 grados sobre este 6,8 que estaba multiplicando con el seno, pasa para acá, dividiendo. Centímetro con centímetro se simplifican y nos queda 7,6 por seno de 48 dividido 6,8. Eso va a ser el seno de alfa. Con la calculadora resolvemos el 7,6 por seno de 48. Acuérdense que la calculadora seno aparece como sin, dividido 6,8. Eso nos da 0,83 aproximadamente. Bien, pero nosotros no queremos calcular cuánto vale el seno de alfa, nosotros queremos calcular cuánto vale alfa solo, alfa como ángulo. Entonces, alfa es igual. Habíamos visto en el video anterior, en el de razones trigonométricas, cómo resolver esto. Así como cuando algo multiplica pasa dividiendo, si algo divide pasa multiplicando, una razón trigonométrica, ¿cómo pasaba hacia el otro lado? Mal dicho pasaba, pero estamos mal acostumbrados a eso. Pasa con su función opuesta. Si es seno es arco
seno de 0,83. Y este arcoseno, ¿cómo lo hacíamos en la calculadora? Presionando primero la tecla Shift, la tecla Sin, ¿sí? Y 0,83. O sea, y esto es, si hacemos Shift, seno de 0,83, nos da 56,0987 y siguen decimales más. Que esto son grados, pero lo podemos escribir como grados, minutos y segundos presionando la tecla de grados, minutos y segundos que está en la calculadora. Entonces, esto nos da que alfa es 56 grados, 5 minutos, 55 segundos. Y estas son ejemplos de las aplicaciones del teorema del seno. Veamos ahora el teorema del coseno. Para el teorema del coseno vamos a tomar como ejemplo el triángulo PQR, el triángulo PQR, ¿sí? Con sus tres lados, PQ, QR y PR. ¿Qué nos dice el teorema del coseno? El teorema del coseno es parecido al teorema de Pitágoras. Dice que un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. ¿Se acuerdan? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, el coseno es parecido. Dice que un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, pero se le agrega menos el doble producto, o sea, 2 por los otros dos lados, por el coseno del ángulo que ellos forman. Mucho lío en palabras, pero vamos a verlo. Entonces, en este triángulo nos faltarían escribir sus tres ángulos. Como siempre digo, vamos a poner los más comunes, alfa, beta y gamma. Para escribir la fórmula del teorema del coseno, elijamos un lado cualquiera. Por ejemplo, vamos a elegir PQ. ¿Sí? PQ. ¿Qué dice el teorema del coseno? El cuadrado de un lado, o sea, en este caso el cuadrado de PQ, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. PQ es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. O sea, ¿cuáles serían los otros dos lados? Este y este, que serían QR y PR. ¿Sí? Entonces, este lado al cuadrado es igual a la suma de esos otros dos lados al cuadrado y se le agrega menos el doble producto, o sea, 2 por el producto de estos dos lados, QR por PR, QR por PR, por el coseno del ángulo que ellos forman. ¿Qué ángulo forman? QR con PR, el ángulo gamma. Entonces ahí nos queda que PQ al cuadrado es igual a QR al cuadrado más PR al cuadrado menos 2 por la longitud de QR por PR por el coseno del ángulo que ellos forman, que en este caso es gamma. Igual lo podríamos escribir con cualquiera de los otros lados. Por ejemplo, consideremos el lado PR. Si hacemos el lado PR al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Si estamos considerando PR, ¿cuáles son los otros dos lados? PQ y el otro QR. Entonces, PR al cuadrado es igual a PQ al cuadrado más QR al cuadrado menos 2 por PQ por QR por el coseno del ángulo que ellos forman. ¿Qué ángulo forman PQ con QR? Beta. ¿Sí? Y así podríamos también formular el teorema del coseno para el lado QR que nos estaría faltando. Pero antes de gastar tiempo en eso, vamos a ver
¿Cómo resolvemos con el teorema del coseno algún ejemplo del triángulo oblicuo-ángulo? Como primer ejemplo vamos a tomar el triángulo RST, ¿sí? Y si lo observamos, ¿qué nos da? Nos da la longitud del lado RS, que vale 13 centímetros, la longitud del lado RT, que vale 17 centímetros, y el ángulo que ellos dos están formando, que es de 42 grados. Obviamente, lo que este problema nos está pidiendo es encontrar el valor del lado ST. Este valor nos está pidiendo encontrar el lado ST. Entonces vamos a escribir el teorema del coseno, la fórmula del teorema del coseno, para el lado en cuestión que nos solicita. Entonces dice, el lado ST al cuadrado es igual, este lado al cuadrado es igual ¿a qué? A la suma de los otros dos lados al cuadrado. ¿Cuáles eran los otros dos lados? 13 y 17. Entonces, 13 al cuadrado más 17 al cuadrado, menos el doble producto de ellos dos, 13 por 17, por el coseno del ángulo que ellos forman. ¿Qué ángulo están formando? 13 con 17, 42 grados. Bueno, no estoy poniendo las medidas, que serían 13 y 17, pero se entiende que son centímetros. Entonces, vamos resolviendo lo que se puede. ST al cuadrado es igual a 13 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos da 13 al cuadrado? 13 al cuadrado nos da 169. 289. Menos 2 por 13 por 17 por el coseno de 42. Y eso nos da 328,47. Entonces, ST al cuadrado es igual a 169 más 289 menos 328,47, lo cual nos da 129,53. Ahora, nosotros queremos calcular no ST al cuadrado, no queremos saber cuánto vale el cuadrado del lado ST, queremos saber cuánto vale el lado ST. Entonces, el cuadrado, ¿cómo pasa en una ecuación hacia el otro lado? Como raíz. Entonces, ST va a ser, el cuadrado pasa como raíz de 129,53. Entonces, el segmento ST o el lado ST del triángulo es la raíz cuadrada de 129, que serían 11,38. De esa manera podemos encontrar o calcular el lado faltante de un triángulo oblicuo-ángulo utilizando el teorema del coseno. Vamos a ver ahora un ejemplo donde tengamos que encontrar un ángulo aplicando el teorema del coseno. Tenemos un triángulo ABC, ¿sí? Donde, si vemos, nos indican las tres medidas de sus lados. El lado AC vale 9 centímetros, el lado AB vale 8 centímetros y el lado BC vale 11 centímetros. Nos dan los tres lados y no nos dan ningún ángulo. Vamos a elegir un ángulo para poder calcular. Supongamos, vamos a querer encontrar este ángulo que llamémosle alfa, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el ángulo alfa? ¿Quiénes o cuáles lados me están formando el ángulo alfa? Este con este, o sea, 9 centímetros y 8 centímetros me están formando el ángulo alfa. Entonces, para poder plantear la fórmula del teorema del coseno, tengo que empezar con el lado opuesto al ángulo que yo quiero calcular. Porque decía que un lado al cuadrado, que sería este, 11 al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. 11 al cuadrado es igual a la suma de estos otros dos lados al cuadrado, 9 al cuadrado más 8 al cuadrado, menos el doble producto de esos lados por
el coseno del ángulo que ellos forman, que en este caso es alfa. Vamos resolviendo lo que se pueda. 11 al cuadrado nos da 121, y es igual a 9 al cuadrado, que es 81, más 8 al cuadrado, que es 64, menos 2 por 9 por 8 por el coseno de alfa. Nos da 144 por el coseno de alfa. Si quieren, como para hacer paso por paso, podemos hacer 121 es igual a 81 más 64, que nos da 145 menos 144 por el coseno de alfa. Como nosotros lo que queremos encontrar es alfa, ¿sí? Vale decir, tenemos que dejar de un lado el coseno del alfa y el otro pasarlo como ecuación hacia el otro lado. Entonces aquí vamos a tener 121, este 145 va a pasar restando para acá, ¿sí? Y me queda igual a menos 144 por el coseno de alfa. Entonces si hacemos 121 menos 145 nos da menos 24, y eso es igual a menos 144 por el coseno de alfa. Como nosotros no queremos encontrar menos, no nos importa saber que menos 24 es igual a menos 144, queremos encontrar cuánto vale alfa. Entonces tenemos que seguir despejando hasta dejar alfa solo. Como primera medida vamos a dejar el coseno de alfa solo, y esto sería menos 24. Este que multiplica, ¿cómo lo pasamos para acá? Dividiendo. Entonces, menos y menos nos queda positivo. 24 dividido 144 nos da 0,1666 periódico. Eso es el coseno de alfa. Pero nosotros no queremos saber cuánto vale el coseno de alfa, queremos saber cuánto vale alfa. Entonces el coseno, ¿cómo pasa para allá? Como arco coseno. Arco coseno de 0,1666 periódico. Y al igual que habíamos hecho con el teorema del seno, el arco coseno lo ponemos como shift coseno. Entonces vamos a hacer shift coseno de 0,1666 periódico, nos da 80,46. Eso es alfa, que esto lo podemos convertir en grados, minutos y segundos con la tecla de grados, minutos y segundos, y nos queda que alfa es 80 grados, 24 minutos, 22 segundos. Y esa es otra aplicación para resolver, en este caso, encontrar el valor de un ángulo aplicando el teorema del coseno.